Todas las personas que llegan a sufrir episodios de sonambulismo, por lo regular son menores de edad. Son muy pocas las personas que después de los 12 o 13 años sufren de sonambulismo, pero aún así, aunque hubiera, la verdad es casi imposible que recuerden lo que sucede en esos episodios. Qué es lo que ellos hacen o dicen, nunca lo recuerdan. Esta historia que les voy a contar se llama El sonámbulo y la muerte, de Hugo Mitoire. Les va a encantar. Les vamos a relatar aquí la historia de una persona que cada vez que tenía un episodio podía contarlo con lujo de detalle todo lo que vivía. Es como estar entre la vida y la muerte y poder recordarlo. Esto es Quinesis Paranormal. Comenzamos. Mi primo Sergio era sonámbulo y cada vez que me acuerdo de sus ataques, unas veces me da risa y otras en verdad sí me entristece. Es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de sonambulismo, a los 10 u 11 años, no podía recordarlo. Y siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos, las cosas que él hacía o decía. Pero después de esa edad, él seguía con episodios de sonambulismo. ¿Y qué creen? Ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba un episodio. Y para mí eran los cuentos más fantásticos y a la vez más terroríficos que podía escuchar. La verdad es que yo presencié solamente uno de sus ataques. El que tuvo en una siesta de un domingo. Ese día habíamos vuelto de una presa aquí en San Miguel de Allende. Y pienso que ese ataque le dio por todas las cosas que nos sucedieron en ese momento y en ese viaje. La verdad es que estuvo divertido y a la vez nos asustamos bastante. Salimos de la presa en la mañana, llevábamos un sulky, íbamos cansados, mal dormidos, los hermanos González y yo. Y a eso de las 10 más o menos, veníamos en trotecito y de repente el caballo pegó un corcoveo y unos relinchos y quedó desbocado como loco. ¡Qué buen susto nos pegó! Coco tiraba de las riendas para frenarlo y Sergio y yo nos queríamos tirar del sulky y en eso al suelo todos. Se cayó el caballo en la cuneta, tumbó el sulky y todos fuimos a parar a un charco, los tres juntos bañados ahí. El pobre animal empezó a temblar, vomitaba y pataleaba y nosotros estábamos muy asustados. Recién ahí nos dimos cuenta de que se estaba muriendo el noble caballito. Y enseguida murió. Así, todito se nos murió. Nos dio mucha pena, nos dio tristeza. También nos dio un buen susto. Era un buen caballito. Fue una lástima que estuviera tan viejo. Bueno, salimos del charco, embarrados hasta la coronilla. Y ahí desenganchamos el sulky y acomodamos un poco las cosas. Entonces, Coco, en su condición de hermano mayor y jefe de la expedición, nos dijo que teníamos que ir hasta la casa a buscar otro caballo. ¿A pie hasta la casa?, le gritó Sergio. No hay otro remedio, le contestó Coco. Nos queríamos morir porque la casa quedaba casi a 15 kilómetros. Y si queríamos acortar camino, había que atravesar todo el monte. Ahí nomás emprendimos la caminata, entrando en el monte, muertos de hambre y con sueño. Cada tanto hablábamos un poco. Después maldecíamos contra el caballo y contra Coco, el hermano mayor. Y otras veces caminábamos un largo trecho en absoluto silencio. La cosa es que después de esa travesía de 3 o 4 horas, llegamos por fin a la casa. Ahí el tío Luis, el papá de Sergio, mandó a un peón a caballo a rescatar a Coco y al sulky. Habíamos llegado arrastrando los pies, con todo el cansancio de los 3 días de pesca. A la fregada con ese caballo muerto. Y encima, esa terrible caminata. La tía Isabel nos sirvió un guiso de arroz y nos comimos 3 platos cada uno. Después nos acostamos a descansar. Sergio se acostó en su cuarto
y yo en un catre en el patio, debajo de un gran paraíso. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo maten y que le sacaran esas cosas que tenía en la cabeza, pero lo único que tenía en la cabeza pues eran sus pelos, no tenía nada. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salían corriendo y gritando detrás de él su mamá y su hermana. Lo alcanzó cerca del corral, llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato, lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo que mi tía siempre decía que a un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque puede quedar tonto o puede hasta morir, porque cuando a una persona le da el ataque de sonambulismo, es como si estuviera viviendo en otra vida. La cosa es que Sergio durmió toda la tarde y toda la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Y así como esta situación, le ocurrieron otras cuantas más. Según contaban sus familiares, algunas eran muy graciosas, otras medias peligrosas, hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si eran cosas que había hecho estando sonámbulo o si eran pesadillas. Estaba en realidad muy afligido porque sus padres no le creían. Le decían que solo eran malos sueños, que no hiciera caso y que no comiera tanto de noche, ni hablara cosas raras, que con eso no le iban a desaparecer esas pesadillas. Él en realidad tenía miedo, porque estaba seguro de que no eran sueños ni pesadillas, sino que se levantaba y sonámbulo recorría el corral, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio, que estaba a unos 500 metros. Lo primero que me contó fue de algunas noches en las que anduvo por el corral, por el gallinero. Los animales estaban tan acostumbrados a verlo que no se asustaban con su presencia, ni las vacas, los terneros o gallinas, ni los gansos. Y eso que estos son animales que de todo se asustan. Otras noches paseaba entre los sembradíos, si no, llegaba hasta el cañaveral. Después yo me di cuenta de que se puso más serio y nervioso. Ahí me empezó a contar lo que más le atormentaba. Me contó que una noche, muy cerrada, salió de su casa y caminó hasta el cementerio. Entró y recorrió los caminitos que hay entre las tumbas. Recordó que había mucha gente caminando por esos senderos. Algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba, él tampoco. En ese instante le dije que estaba muy loco o muy borracho para haber soñado eso. Pero él ni siquiera se sonrió y muy serio me dijo que eso no era nada. Y me empezó a contar otra cosa más terrorífica todavía. Una cosa que me puso la piel realmente de gallina. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo ese relato. Me contó que a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y hacía frío. De repente se le apareció una figura nueva. Era alta, con una capa negra, muy ancha y larga, como las que usan los monjes, con una capucha que no le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. «Soy la muerte», le dijo la figura negra. Y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada. Simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas, pero no le salía la voz, y la muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. «No te preocupes, no te haré nada», le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando o que estaba muerto. «Estás en el límite de la vida y la muerte, y desde ahí puedes ver muchas cosas», habló el espectro. Sergio pensó que había llegado la hora de su muerte.
Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad en que morirás, solo piénsalo y te responderé, dijo el espectro. Sergio se dio cuenta de que todos sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro, pero no pudo frenar un pensamiento, y pensó en quiénes serían todas esas personas que se paseaban por el cementerio. Y la muerte respondió: son las almas de los muertos que todavía están en la tierra y que ni siquiera saben dónde irán a parar. Ahora quiero mostrarte algo. Y Sergio siguió a la muerte hasta una tumba que estaba cerca de la barda. El espectro abrió la tumba y con su guadaña, de un solo golpe, levantó la tapa del cajón negro y ovalado. Ahí se vio el cuerpo de un hombre que le pareció conocido. Oh, era don Gilberto, un hombre que había muerto hacía 3 días. Un tipo antipático, malo como la peste, que tenía mucha plata y que si te prestaba, seguro que terminabas en la calle, porque siempre había que entregarle los intereses o los animales. El tío Luis siempre decía que ese tipo era un prestamista estafador. Y la muerte volvió a hablar. Este tipo era un sinvergüenza que hizo sufrir a mucha gente solo para tener cada vez más plata. Pero lo que no sabía es que esa plata no le serviría de nada, ni siquiera para salvarlo de esto. Y con un rápido movimiento, la muerte le encajó un guadañazo y lo descabezó. La cabeza voló por el aire y cayó a un costado. Luego tapó el cajón y la tumba y agarró la cabeza de los pelos. Comenzaron a caminar. Fueron hacia el fondo del cementerio y casi en la esquina, la muerte le mostró un lugar en la tierra. Era una especie de círculo donde se notaba que la tierra estaba floja, como removida. La muerte empezó a escarbar con su guadaña hasta que hizo un pozo de medio metro más o menos de hondo, y allí empezaron a aparecer otras cabezas sueltas. La muerte habló de nuevo. En este lugar entierro las cabezas de las personas que irán al infierno. Desde aquí ya están en manos del diablo. Y poco a poco, esas cabezas van hundiéndose en la tierra hasta llegar a un río profundo y entrar en los círculos del infierno. Sergio pensó si el diablo y la muerte no eran la misma cosa. No, respondió la muerte. Solemos andar juntos, pero no somos la misma cosa. Luego la muerte agarró la cabeza, la tiró en el pozo y empezó a taparla hasta emparejar la tierra nuevamente. Cuando terminó de alisar el piso, volvieron a caminar entre las tumbas y a conversar. O mejor dicho, Sergio pensaba y la muerte contestaba. Ya estaba cerca de la salida y Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real, de carne y hueso. Se acercaron un poco más y lo reconoció. Era Joselito Paredes, un muchacho del lugar, de unos 20 y pico de años, no sé, con una terrible deficiencia mental, pero que era capaz de reconocer a las personas y hasta podía llamarlas por su nombre. Sergio vio que Joselito movía la cabeza, reía y gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. En este estado no podrás escuchar ni hablar a ningún ser vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme. Y el pobre Joselito seguía gesticulando, hablando, y lo tomaba del brazo a Sergio, como queriendo llevárselo. Ya puedes irte, dijo la muerte, y se quedó parada en medio de un camino, envuelta en la neblina, donde la luna le daba de lleno y parecía agrandar su fantástica figura, haciendo brillar el filo hierro de su guadaña. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó en cuánto faltaría para su muerte. Morirás a los 21, morirás a los 21 años, dijo la muerte,
y se alejó caminando entre las tumbas. Y sin darse cuenta, Sergio empezó a llorar y a caminar con Joselito, que lo agarraba de un brazo, reía y gesticulaba. Desde ese momento Sergio me aseguró que no se acordaba de nada más. No sabía cómo llegó a su casa, ni qué hizo Joselito, ni nada, y que este mismo relato se lo había contado a sus padres. Pero estos le dijeron que había sido simplemente un mal sueño y que pronto olvidaría todo. Entonces Sergio, más preocupado por él mismo que por hacer creer el relato a su familia, un día buscó a Joselito y lo trajo a la casa. Y delante de sus padres le preguntó: «Cuéntales, ¿verdad que me encontraste en el cementerio?». Y Joselito, pues la verdad es que no podía hablar, gesticulaba, y esto solo ayudó a empeorar. Le dijeron que no se preocupara. A Joselito lo mandaron a su casa y a él le dijeron que ya por favor parara con esto. A Sergio lo invadieron la angustia y el miedo, y lloró. Su vida empezó a cambiar. Tenía miedo a la muerte. Todo eso le hacía dudar de si había sido ataques de sonámbulo o pesadilla. Ya no sabía a quién creer. Por suerte, en los ataques que tuvo después, ya no andaba por el cementerio, ni se encontraba con la muerte. Pero la duda que siempre rondaba por su cabeza era saber si esa cosa la soñaba o las vivía como sonámbulo. Bueno, ahora que han pasado más de 30 años de aquel relato de mi primo, yo puedo afirmar con mucha tristeza que decía la verdad. Cuando contaba esos ataques de sonambulismo y sus conversaciones con la muerte, la verdad siempre le creí, pero Sergio ahora ya no está, y yo lo sigo extrañando. Murió en la madrugada de un 21 de abril, cuando apenas tenía 21 años. Gracias por haber estado en Quinesis Paranormal. Espero que esta historia haya sido de su agrado. Esto fue Quinesis Paranormal. Buenas noches.